Con lo que finalmente estaríamos ya ingresando a lo que es el último módulo denominado Prevención y Estrategias de Intervención Comunitaria. Bueno, a ver, luego de haber abordado la parte normativa, la parte teórica, ¿no? Conceptual, etcétera, es momento de poder ver, ¿no? Cuáles son aquellos medios de prevención y estrategias que van tomando en cuenta los diversos países latinoamericanos, para lo cual se tiene por estandarizado que primero, antes de poder prevenir los hechos de violencia intrafamiliar, primero deben de definir cuál es el problema. Deben de identificar las causas y los factores de riesgo. Luego deben de diseñar y evaluar recién las intervenciones que puedan realizar y finalmente seguramente van a incrementar en escala las intervenciones que resulten efectivas. Es decir, primero van a definir cuál es el problema. Por ejemplo, actualmente puede ser un problema de la violencia intrafamiliar, la violencia mediática, ¿no? O violencia en el uso de las redes, no tanto para las mujeres como las personas menores, ¿no? En este caso de edad, niños, niñas y o adolescentes. Entonces, luego de poder identificar el problema, podemos identificar las causas y factores de riesgo. Para eso, obviamente, se debe de hacer una serie de estudios, no es tan fácil poder identificar. De todos modos, podemos dar luces de, por ejemplo, de que una de las causas puede ser el tema de uso, ¿no? Ilimitado, en este caso, o uso inmediato de lo que son las redes sociales o dispositivos móviles. Los factores de riesgo pueden ser que los padres no tienen el debido control con sus hijos, ese tipo de, por ejemplo, de niños que sufren ese tipo de violencias, tienen familias desestructuradas, es decir, vienen de padres, pues, por ejemplo, pueden ser separados, o que solamente viven con el papá o la mamá o con la tía o el tío o algún familiar responsable o un tutor o con los abuelos, ¿no? Lo que hace, lo que dificulta en este caso el control, ¿no? En este uso de los medios que van a permitir el uso de redes sociales. Luego, a ver, diseñar y evaluar las intervenciones. Entonces, para este paso, luego de haber identificado las causas y factores de riesgo, lo que se debe de realizar es diseñar y evaluar qué intervenciones se va a realizar, es decir, qué es lo que se va a realizar luego ya de haber identificado, luego de haber verificado los factores de riesgo, de haber investigado. Es decir, de qué manera se puede diseñar, ¿no? Ciertas intervenciones que puedan ser factibles para reducir, ¿no? Este daño que se le está realizando. En este caso, para fines del ejemplo, estamos diciendo para ese niño, niña y o adolescente. Luego se tiene el cuarto punto que llegaría a ser incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Por ejemplo, que se ha diseñado o se ha evaluado que se va a realizar intervenciones psicológicas o intervenciones, no sé, de carácter social, por ejemplo, viajes, ¿no? Etcétera, o de carácter psicológico que se le va a hacer ciertos test, ciertas dinámicas de familia, trabajos de familia, etcétera. Se dice en el cuarto punto que se debe de incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Por ejemplo, si has resultado mejor las evaluaciones o los test psicológicos, ¿no? O los tratamientos psicológicos, ¿no? Que aquellas acciones de carácter social o interacciones de carácter social, entonces se debe de incrementar en mayor escala esas intervenciones psicológicas, ¿no? De modo que éstas sean efectivas para quien está siendo víctima de violencia, en este caso, mediática. Estamos tomando en cuenta ese ejemplo. A ver, luego dice que se debe ir viendo prioridades. Prioridades en que estamos en la prevención y estrategias de intervención comunitaria. Dice, las prioridades esenciales son, uno, crear conciencia de las necesidades de acción para reducir la violencia en la región de las Américas. Es decir, los estados deben de generar conciencia de las necesidades para reducir la violencia. Es decir, deben de tomar acciones de prevención de violencia intrafamiliar. Luego, ¿qué más tienen que realizar?
deben de identificar, sintetizar y diseminar la evidencia de lo que sí funciona para reducir la violencia, ¿no? Así como siguiendo los pasos anteriores que les decía, ¿no? Incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Todo esto obviamente es previo estudio, ¿no? No es como el ejemplo que ahora les di, si bien es obviamente para dar un ejemplo, pero en los estados en realidad lo que ocurre es pues es una serie de investigación, de poner a prueba, de estudios, etcétera. Entonces, cada uno de los estados debe de realizar esos estudios a fin de que puedan identificar esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los factores de riesgos? ¿Qué diseños o qué intervenciones van a realizar? ¿Y cuáles han sido como resultado aquellas intervenciones que más les conviene para poder reducir la violencia intrafamiliar? Es decir, cuáles son más efectivas. Entonces, por lo tanto, una vez que vayan a ubicar cuál es esa intervención, ¿no? Que ha resultado más efectiva para la reducción de violencia intrafamiliar, deben de ellos intensificar estas medidas, ¿no? E ir avanzando en una mayor escala. Luego se dice que se debe de proveer orientaciones técnicas y soporte a los países para el desarrollo de la prevención basada en la evidencia y la capacidad de respuesta. Por lo que no todo va a terminar posiblemente en políticas de Estado como lo que es la prevención, etcétera, ¿no? Sino que a su vez ellos deben de irse a la parte técnica, a la parte práctica, por el que dice que se debe de proveer orientaciones técnicas y soporte a los países para el desarrollo de la prevención basada en la evidencia y la capacidad de respuesta. Finalmente, se dice que se debe de fortalecer las alianzas entre los sectores interesados en prevención de la violencia y capacidad de respuesta. Ahí va a ir fungiendo un factor muy importante lo que son las alianzas interinstitucionales, ¿no? Que van a dar paso a que estas medidas de prevención, ¿no? De intervención de violencia intrafamiliar puedan tener éxito, es decir, puedan tener una mayor capacidad de respuesta. Con lo que vamos a ver una estrategia, un modelo de estrategia psicológica. Este es del Estado de Brasil, una estrategia psicológica, el cual llega a tener 5 momentos, el cual les estoy mostrando a continuación y vamos a ir abordando momento a momento. Se dice, el primer momento, cabe aclarar que este es un abordaje terapéutico hacia una familia. Por eso es de una intervención intrafamiliar completa, con miras a poder trabajar, a poder tratar la violencia intrafamiliar de estas víctimas. Dice, primer momento, nuestra familia. Dice, ¿cómo nos hicimos familia? Deben de responder a esa pregunta. Ahora especifica, este eslabón tiene el propósito de que los integrantes puedan reconocer la historia que subyace a su construcción como familia. Es decir, con este primer momento lo que se pretende es reconocer, ¿no? Cuál es la historia de la familia con el cual se van a poder vincular o se van a poder conocer y van a ver cuál es la lógica que su familia ha manejado, ¿no? Lo que obviamente va a variar de familia en familia. Segundo momento, nuestro lugar en la familia. ¿Quién soy? Dice, en y para mi familia. En este momento se pretende que los integrantes, apoyados en la historia rememorada, es decir, lo que ya se vio en el primer paso, logren reconocer el lugar que desempeñan al interior de su familia. Con lo que en este segundo momento se va a ver la imaginación, ¿no? De los miembros de los integrantes de la familia para poder identificar, ¿no? ¿Cuál es el rol que están cumpliendo? ¿Cuál es el rol que uno tiene? Y cómo le están viendo también el resto de su familia. Entonces se hace un análisis introspectivo. Tercer momento, las dificultades en nuestra familia, dice, ¿por qué y para qué se presentan? En este momento ingresa la violencia intrafamiliar de manera explícita, ya que se indaga expresamente por cómo la imagen que se posee de sí y de los demás, en el cual se va a pretender que
los integrantes, ¿no? Van a conseguir verbalizar los sentidos, en este caso de sus problemas que han podido tener, de modo que el propósito de este paso sea que puedan identificar la violencia, ¿no? intrafamiliar y les permita adquirir para qué se ha presentado ese problema. No, no solo el por qué se ha presentado un problema, sino que además para que viendo desde afuera, ¿no? Primero realizan una evaluación introspectiva, viendo cuál es su lugar y finalmente, y en ese tercer momento van a ver para qué se ha presentado ese problema, qué es lo que ha provocado y de qué manera posteriormente en la otra fase van a ver cómo podían haber intervenido también. Cuarto momento, las respuestas ante las dificultades de nuestra familia, cómo resolvemos los problemas familiares. Este momento constituye el ejercicio explícito de pensar modos diferentes a los habituales de solucionar las dificultades de la familia, lo que va a invitar a que los integrantes puedan incorporar en su modo de resolver las dificultades una capacidad distinta, ¿no? De poder razonar y poder dar otra solución, ¿no? A los problemas que hayan tenido, porque ellos ya analizaron qué problema tuvieron y para qué se ha presentado el problema. Ahora dice, ¿de qué manera puede uno lograr intervenir? ¿No? O sea, pero de manera cambiada, ¿no? Es decir, ¿de qué otra manera pudieron haber resuelto? ¿No? ¿Cómo lo resolvieron y de qué manera pudieron haber resuelto? Con lo que estamos listos para pasar al último momento, denominado, a ver, quinto momento, nuestros logros y retos. ¿Qué hemos construido y qué podemos seguir modificando? Este momento constituye el cierre de la intervención y a diferencia de los anteriores momentos no cuenta con dos actividades, sino únicamente con una de carácter grupal. Porque en los anteriores cada uno iba diciendo su punto de vista y a la vez conocía el criterio, ¿no? del resto. Y en este momento ya es solamente una de carácter grupal, en el cual dice, no se trata de transmitir la idea de una familia ideal, o sea, no se quiere que quieran ser una familia ideal, sino que ellos se puedan autorregular constantemente, favoreciendo el bienestar individual y en consecuencia el colectivo. De modo que ante cualquier dificultad puedan ellos elegir, ¿no? cómo va a incidir el comportamiento, ¿no? en sí mismo y obviamente luego para con el resto. Con lo que, bueno, esta estrategia interesante, ¿no? Que es una propuesta de esa estrategia psicológica del Estado de Brasil, el cual, bueno, de manera de crítica, pues sí se puede decir que tiene lógica, ¿no? No para poder llegar de manera escueta, ¿no? a un resultado aparentemente óptimo. Con lo que ahora sí estaríamos concluyendo el último módulo, ¿no? Se tiene que la intervención, este módulo denominado Prevención y Estrategias de Intervención Comunitaria, hemos podido ver cuatro puntos, ¿no? Para poder prevenir la violencia intrafamiliar. Vimos las prioridades y finalmente vimos cuál sería un modelo de estrategia psicológica, ¿no? para poder intervenir en los casos de violencia intrafamiliar. Con lo que me despido con este mensaje que se dice, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Bueno, con lo que cada uno puede aportar, ¿no? Por ejemplo, con algo, ¿no? Para poder cambiar el mundo, ¿no? En este caso, nosotros desde el medio que nos toque, en este caso con mi rol de abogada, con mi rol de ciudadana, con mi rol de hija, de esposa, ¿no? Podemos hacer alguna situación, algo que esté a nuestro alcance para poder realizar un cambio, ¿no? De preferencia positivo para beneficio en este caso de la sociedad. Les dejo con este mensajito, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Muchas gracias por su atención. Me despido, ¿no? Mi nombre es Andrea Luis Condori Fernández. Nos vemos en una próxima oportunidad.